Cordial saludo, tutor y compañeros. En esta ocasión explicaremos la fase 5, diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Mi nombre es Sandra Rodríguez. Entonces empecemos. Diferencias entre el contrato público y privado. Entonces decimos primero que el contrato público es un contrato directamente para fines del Estado y el contrato privado es negociado entre dos personas naturales y jurídicas para llegar a un común acuerdo. Entonces, la diferencia entre estos dos es que el privado flexibiliza y tiene términos y condiciones en común, mientras que el público entra a licitación donde se escoge el mejor para beneficiar al Estado. Partes del contrato público. Entonces tenemos la etapa precontractual, la cual se encarga de ejecutar, exponer o mostrar las partes y el contenido del contrato. La contractual, donde miramos la ejecución, que todo lo que se dijo y se planteó se ejecute, y la postcontractual, donde le daremos la finalización y pondremos los anexos si es necesario. Luego seguimos con los principios de contratación público y privado. Entonces, en los principios públicos tenemos economía, selección objetiva, planeación, transparencia y responsabilidad. Pues bueno, la transparencia, la cual es anticorrupción, donde la administración se basa en controlar y dirigir y tener como un seguimiento a las malas acciones. Responsabilidad, donde todos los miembros intervienen para que esta actividad tenga consecuencias si algo se llega a salir de lo normal. Principio de equilibrio económico, inspira el desarrollo de las prestaciones o cargos de las partes para mantener compromisos firmados en caso de haber alguna desviación. Principio de planeación, se lleva un cronograma del desarrollo en la ejecución tanto para el proceso de contratación como para la prestación de propuestas. Principio de moralidad, el Estado debe mantener la moralidad social en el cumplimiento de sus fines. Principio de eficacia, la Corte Constitucional manifiesta que la eficacia consistía en alcanzar los logros propuestos de los entes estatales con el fin de garantizar la efectividad de los derechos colectivos. El principio de celebridad hace referencia a la agilidad de la gestión administrativa. Principio de imparcialidad, donde obligan a las autoridades a que traten igualmente a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Principio de contratación, permite que la administración como administrado, contratante y contratista participe simultáneamente entre la actuación administrativa. Y principio de legalidad, donde se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier activo o función del poder público. Tipos o clasificación del contrato público y privado. Entonces, tenemos como el público, tenemos contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, de concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública, la cual se encargan los entes del Estado que manejan las entidades públicas de hacer sus licitaciones para que esto sea el mejor resultado con fin de que el gobierno o el Estado tengan un desarrollo mutuo. Y el privado se maneja unilateral, bilateral, gratuito, honoroso, principal, accesorio, real, solemne, consensual, conmutativo y aleatorio, entre los cuales llegan a un acuerdo entre ambas partes para un bien común. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. El incumplimiento del contrato tiene como una finalidad poder sancionatorio, el cual hace que la parte que lo incumpla tenga una sanción, puede ser económica o restricción por parte según se haya realizado el contrato. Responsabilidad contractual, perjuicios derivados por la ampliación del término, incumplimiento y el informe de la interventoría. Bueno, entonces el incumplimiento del contrato, la parte que pide que se declare el incumplimiento debe demostrar que la irresponsabilidad de cumplir sus obligaciones es imputable a la otra parte.
el poder sancionatorio, el contratista no cumple con las obligaciones a su cargo, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista afecta gravemente y directamente la obligación y la ejecución del contrato. Perjuicios derivados, vamos a la responsabilidad contractual y dice que porque no se ejecutó o fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía, que se incumpla por un daño o lesión del patrimonio de la parte que exige la responsabilidad y exige un nexo de casualidad entre el daño y el incumplimiento. Perjuicios derivados por la ampliación del término. Eso quiere decir que las entidades públicas deben indemnizar a los contratistas perjuiciosos derivados de la ampliación del término de duración de la obra contratada. Incumplimiento y el informe de la interventoría. Eso quiere decir que las entidades públicas deben declarar el incumplimiento para aplicar las cláusulas penales y hacer efectiva la póliza de incumplimiento que traen estos contratos en los anexos. Seguimos. Exigibilidad de incumplimiento de contratos de prestación correlativas y responsabilidad extracontractual, donde las entidades públicas deben hacerse responsables por los daños antijurídicos ocasionados a terceros con ocasión de la ejecución o un contrato en obras tratadas por ellas. También tenemos la lesión o menos lesión o situación de la cual el titular es sujeto o derecho. Incumplimiento del contrato por parte del contratista. Una vez vencido el plazo previsto, el contrato sin el que el contratista haya satisfecho sus prestaciones o haya entendido defectuosamente, se configura el incumplimiento contractual. Responsabilidad del contratista e indemnización. Un contratista debe indemnizar a la entidad contratante por incumplimiento o fallas en el contrato. Procedencia de la declaratoria de incumplimiento incluso cuando se pactó cláusula de compromisoria. Esto quiere decir que esta cláusula ya es penal, sometido a conflictos y controversias por parte de ambas partes, donde un tribunal decidirá qué parte o entidad pública tiene las facultades para pagar o restaurar el daño del contrato. Y por último tenemos el incumplimiento y efectividad de la cláusula penal. Esta es una entidad pública que no declara el incumplimiento de un contrato de obra con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal. El incumplimiento y efectividad de la cláusula penal, en este punto, la entidad pública puede declarar un incumplimiento del contrato de obra con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal sin necesidad de acudir ante una entidad judicial o aduciendo una facultad de decisión unilateral. Explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. La igualdad formal o igualdad ante la ley relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas. La prohibición de discriminación que excluye la legitimidad constitucional de adquirir actos, no solo leyes que involucren una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución política, el derecho internacional de los derechos humanos o bien la prohibición de las distinciones irracionales. El principio de igualdad material que ordena la adopción de medidas afirmando para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fáticas desiguales. Muchas gracias, esta ha sido nuestra explicación de la fase 5.